presenta el siguiente espacio de Canarias, nuestra manera de tomar té. El Ministerio de Desarrollo Social duplicó las plazas para las personas que están viviendo en la calle y que necesitan, sobre todo en los días de invierno, en las noches de invierno, refugio. Estamos con la subsecretaria del MIDES, Ana Olivera. ¿Cómo anda? Muy bien. Bienvenida. Cumpliendo una deuda. Ah, es cierto, sí. De este tema hablamos por teléfono Es apenas. cierto, sí que la habíamos invitado hace tiempo, pero ahora podemos tenerla. En este caso, con el foco puesto en este tema que es tan doloroso, en primer lugar para las personas que están en esa situación, pero también para el resto de, uno dice los montevideanos, quizás esto también se vea en otras ciudades del interior. Seguramente no con la dimensión que tiene como problema social en Montevideo. Y uno también a veces tiene la sensación que le debe pasar a usted de impotencia, porque hay gente que van a los refugios y gente que decide por las razones que sean no ir a los refugios, ¿no? Es verdad que, bueno, nosotros el año pasado cuando realizamos el censo de las personas en situación de calle, con este mismo sentimiento al que usted hacía referencia, es que nosotros no queremos acostumbrarnos a que haya personas en la calle, es que encontramos 560 personas que estaban durmiendo a la intemperie. Porque también establecemos una diferenciación. El día del censo, que es una fotografía, ¿verdad? Pero que nosotros cotidianamente vamos actualizando. Ese día había 1.095 personas durmiendo en los diferentes refugios. Porque ¿Esto algunos, aquí en Montevideo? Aquí en Montevideo. El censo fue en Montevideo. Usted decía muy bien recién, no es una situación solamente montevideana. Es una situación que es mayoritariamente montevideana, con incidencia en el área metropolitana. Claro. Por eso nosotros tenemos en Canelones, en Maldonado, en San José, centros, y también tenemos como una especie de centro regional en Paysandú. Es decir, pero básicamente es el área metropolitana, pero esta cifra que estoy dando es montevideana. Nosotros logramos el día del censo prácticamente abarcar toda el área urbana de Montevideo, que es el 60% del departamento, y logramos además establecer un contacto que muchos lo tienen nuestros equipos, pero un contacto de saber el porqué. Ese fue uno de los sentidos del censo. Bueno, sí, y ahí nos encontramos con, no sé si sorpresas, pero con elementos que también nos permite actuar, hacer cosas para... Es que para eso lo hicimos. Claro. Ese era el sentido, no era para presentar una gráfica y decir tanto por ciento de esto, tanto por ciento de lo otro, sino que esos datos a nosotros nos permiten hoy trabajar de otra manera y aparte tomar decisiones, también de establecer prioridades de hacia quiénes trabajar. Hace algunas semanas hubo un hecho aquí muy cerca del canal, en una plaza que está a 200, 300 metros del canal. Muy doloroso, creo que fue en ese momento que hablamos. Unas semanas antes hablamos de ese tema. Claro. Y hablamos de la situación de la plaza Juan Ramón Gómez. Sí, no, pero ahí se ve gente que vive, uno tiene la impresión de que gente, obviamente, que no tiene casa, que no tiene dónde vivir, y que encuentra algunas changas, como por ejemplo cuidar coches o cosas similares, y bueno, se queda en la zona en la cual puede hacer algún dinero, ¿no? Yo en estos días he hecho dos afirmaciones. Una que está vinculada con que cuando nosotros hicimos el censo, y quiero ser bien precisa, porque después a veces tenemos códigos al hablar y no nos damos cuenta. La mayor parte de esas 560 personas estaban solas. Y hoy nosotros nos encontramos, que no es el caso de la Plaza Juan Ramón Gómez, claro, por eso le decía, hace tiempo que hay un agrupamiento allí y que a veces se corre hacia la UTU. Hacia la UTU, sí. Ahí está, pero ese agrupamiento hace tiempo, que existe hace tiempo, que tiene contacto con los equipos nuestros, y el día que hablamos por teléfono yo le decía que además una vez por semana viene el equipo móvil de la Secretaría Nacional de Droga
a trabajar con ellos. Cómo va al agrupamiento que hay en la Plaza de la Restauración, es decir, cómo va a Las Piedras, donde hay también, cómo va a la Plaza Colón, donde hay otro agrupamiento. Pero una cosa que usted señalaba, y lo quiero señalar porque se van, después cada uno hace su propia interpretación. Yo dije en estos días, el 70% de las personas que están en situación de calle tienen ingresos. Y no hay que pensar que todos los que están hoy en la calle son indigentes del punto de vista de los ingresos. Hay otros temas que tienen que ver con las adicciones, que tienen que ver con patologías psiquiátricas asociadas y que se retroalimentan con la situación social, que hacen que estas personas estén a la intemperie. Entonces, efectivamente, muchos de ellos tienen estrategias de supervivencia y tienen ingresos estando a la intemperie. También aquellos que están en los refugios, que son los más, también muchos de ellos tienen ingresos que no les son suficientes porque en general consiguen trabajo no formal para ir a una pensión. ¿Y por qué digo ir a una pensión? Porque en general lo que hay aquí es ruptura de vínculos familiares. Y hablando además con la gente que vive acá en la zona, que cuidan los coches, uno se da cuenta que incluso hay estratos. Un muchacho que ahora hace tiempo no lo veo, tuvo una bebita, y hablando así con él me dice, pero mira que yo no vivo en la calle, yo me pago una pensión. Claro, tenía una compañera, una pareja y una bebita. Como diciendo, yo no soy, es decir, yo logro guardar unos pesos todos los días y pagar todos los días la pensión, que también es un costo muy elevado para lo que pueden ganar, ¿no? Es un costo muy elevado y nosotros muchas veces... Y era un muchacho que me decía que estaba saliendo de una adicción, o que había cortado con una adicción a la pasta base, ¿no? Exactamente, ese es el día... Yo me negué a venir al programa porque esa mañana había estado en el canal y me parecía que dos veces en el canal era una cosa, ¿no? Sí. Una sobreexposición innecesaria. Pero ese día que vine al canal me estaba esperando una mamá a la salida del canal, una señora que me dijo, le pido por favor hagan algo. Mi hijo está en la calle, mi hijo hizo tantos años de tal carrera, mi hijo es músico, mi hijo... Bueno, muchísimas cosas, pero bueno, hace tantos años que tiene una adicción. Lo primero que pensamos es que no tiene nada de dinero, que es persona que está en la indigencia absoluta, y por lo que surge de la investigación, entonces gente que todavía puede desempeñar alguna tarea de tipo changa muy informal, hacerse de algún dinero, pero que está asociada a una patología adictiva, que en muchos casos es el alcohol, no las drogas ilegales también. En los mayores, en las personas, en los adultos y adultos mayores, es mayoritariamente en el alcohol. En los menores de 40 años, para decirlo de alguna manera, y hombres, es pasta base, inclusive, bueno, hay algunos que es cocaína directamente, pero pasta base de cocaína básicamente. Y digo esto porque tampoco es menor, de las personas que están durmiendo en la intemperie, el 92% son hombres. Es lo que le iba a preguntar, si hay... Más jóvenes que los hombres, que son un 87% igual, que están en nuestros centros, que son adultos y adultos mayores. Bueno, a propósito de la edad, me llamó la atención lo de adultos mayores, porque da la impresión de que es gente que, bueno, que no llega a una edad muy avanzada de vida por las condiciones en las que vive. No, lo que pasa es que hay mucha gente, usted no se olvide que nosotros comenzamos con nuestros centros, nuestros primeros 7 centros fueron en el 2006, ¿no? Arrancamos en el 2005, pero como decir, tenemos centros consolidados en el 2006 y hoy tenemos 53 centros. Hay personas, algunas emblemáticas, que hacía, recuerdo, 24 años una señora que estaba en situación de calle y que todo el mundo la recuerda porque estaba frente al Hospital Británico, allí atrás de Ancina. Sí, claro. Es decir, bueno, y esa era una señora que tenía su pensión, hablando de lo mismo que estábamos hablando, pero bueno, ahí había una serie de temas que llevaron a que finalmente esa persona estuviera con la atención que tiene que tener. Y generamos en esos momentos centros de 24 horas
para, entre otras cosas, adultos mayores y muchos de ellos con dificultades, no solo del punto de vista sociales y psiquiátricas, sino también de movilidad. Estas personas que van a estar acompañadas por el Estado seguramente hasta el último día de su vida, en muchos casos porque es muy difícil encontrar o rastrear, porque en el centro esto se hace, los vínculos familiares perdidos. Pero de todas maneras, en este caso, en el caso de las personas mayores, nosotros estamos trabajando con ACE. Ustedes saben que hay una situación vinculada con el propio Piñeiro del Campo. Nosotros, de las personas que tenemos en los centros 24 horas, hay 10 que están en lista de espera para entrar al Piñeiro del Campo, que reúnen las condiciones, y estamos en proceso de evaluación de otro número importante. Será en el Piñeiro del Campo, será en nuestros centros, pero sí sabemos, tenemos un señor que tiene 100 años. ¿Que vive en la calle? ¿Que no, está en la calle? Vive en un centro de 24 horas. Centro de 24 horas. ¿Y cuánto tiempo cuántos años de su vida pasó en la calle? No sé, no conozco, a diferencia de Beba, no conozco su historia personal, de cuántos años vivió en la calle, es decir, pero seguramente, como nos pasó hace poco tiempo con otras personas, en estos casos hay veces que ni siquiera tienen familia directa porque los hijos murieron, porque, claro, ¿no? O sea, es decir... Ahora, por lo que decía, hay gente no solo con historia familiar en general la gente tiene, con vínculos o con lazos familiares, familiares vivos y rastreables. Sin duda, y en los jóvenes en muchísimos casos. O sea, cuando nosotros preguntamos en la entrevista, porque la mayor parte respondió a la entrevista, cuando nosotros en la entrevista le preguntamos por qué motivo está, la persona relata que por esta ruptura con su familia, y como segundo elemento el consumo problemático. Nosotros pensamos que es a la inversa, que el consumo problemático derivó en esa ruptura con la familia. Entonces nosotros, es ahí, otra vez vuelvo a esto que en algún lugar se ha banalizado, que en muchos casos esos jóvenes tienen una familia atrás que no ha podido contener la situación, pero no es que tengan carencia de ingresos. ¿Por qué dice que se ha banalizado? Porque hoy un editorial hablaba de esto, que cuando yo hice referencia al 70% de personas que tienen ingresos, entonces, bueno, no hay pobres en el Uruguay. No estoy diciendo eso, todos sabemos cuántos son los pobres que hay en Uruguay. Muchos de ellos vienen seguramente de una situación, otros tantos de pobreza. Hay un número muy importante que viene de privación de libertad. Hay un número importante que viene de una vida de institucionalización, y por lo tanto yo creo que la sociedad en su conjunto también tiene una cuota de responsabilidad, porque son adolescentes que estuvieron en amparo en el INAU, que a los 18 años salieron a la calle y como un caso que veíamos el otro día... Sí, claro, sí. No encontraron otra manera. No encontraron otra manera, y tenemos algún caso que desde que salió a la fecha está en un centro. Ahora, a veces la gente tratando de encontrar una solución, por lo menos íntima, terminamos en soluciones simples que no son soluciones. El problema no necesariamente son los ingresos, aunque obviamente no creo que ganen mucho. Exacto. No necesariamente es la vivienda, es decir, hay una circunstancia que hace que esa persona, por un conjunto de razones, no pueda manejarse. No hay una única manera de resolver esta situación. Es decir, yo creo que hay algunos casos en los que la vivienda, con un inicial periodo de acompañamiento, es una solución. Hay otros casos que tienen que ver con un acompañamiento importante del punto de vista social y psiquiátrico simultáneamente, que puede llevar a una reinclusión hasta familiar, y hay otras situaciones que van a estar acompañadas por el Estado hasta el último día de su vida. Hacemos una pausa, ¿Cómo no? Seguimos conversando con la subsecretaria de Desarrollo Social, Ana Olivera. Presentó Té Canarias, nuestra manera de tomar té.